Se registraron al menos unos 70 soldados del régimen israelí heridos a consecuencia de un ataque con drones ejecutado por el movimiento de resistencia libanés, Hezbollah. Esto en el sur de Haifa, en el norte de los territorios ocupados. Los drones alcanzaron con precisión la base de la brigada Golani en la zona de Binyamina y también dejaron al menos 4 soldados sionistas muertos. Esto fue no gratis, fue en respuesta a acciones del régimen. Desde el pasado 23 de septiembre, recordemos, se ha asesinado a 1.645 libaneses, ha generado el desplazamiento de más o menos 1.200.000 ciudadanos y ha atacado hospitales que presentan escasez de medicamentos. Pero el régimen sionista no para, ha exigido la salida de los cascos azules de la zona de conflicto. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano, desoyendo al premier israelí, dijo que no abandonará sus puestos. Revisamos esto en el día de hoy en Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales, junto al equipo. Comenzamos. Los bombardeos de Israel contra objetivos civiles y humanitarios en el Líbano han dejado un saldo devastador. Se registran al menos 1.645 personas asesinadas en el país árabe desde el 23 de septiembre. Según el Ministerio de Salud libanés, hay 2.255 mártires y 10.524 heridos desde octubre de 2023. Más de 1.200.000 ciudadanos han sido desplazados y los hospitales se están quedando sin medicamentos tras los continuos ataques de Israel. Los hospitales necesitan urgentemente medicamentos para reponer todas las reservas que se utilizaron durante las 2 últimas semanas. Esta semana serán 67 toneladas métricas de productos sanitarios. Con ellos se podrá atender a 700.000 personas durante un periodo de 3 meses, pero se necesita más para otros tipos de enfermedades. En respuesta a la agresión israelí en la franja de Gaza, en defensa del Líbano y su pueblo, al menos unos 70 soldados del régimen resultaron heridos como consecuencia de un ataque con drones ejecutado por el movimiento de resistencia libanesa Hezbollah en el sur de Haifa, al norte de los territorios ocupados. Los drones alcanzaron con precisión la base de la brigada Golani en la zona de Binyamina y dejaron al menos 4 soldados sionistas muertos. El rechazo internacional contra el régimen de Israel es cada vez más contundente. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, FINUL, rechazó tajantemente la petición israelí de abandonar sus puestos en el sur del Líbano, enfatizando que su misión no será intimidada. El pasado jueves, la FINUL anunció que 2 de sus efectivos resultaron heridos por el impacto de un proyectil israelí sobre sus instalaciones en Nakura, donde se encuentra el cuartel general. La posición de las fuerzas de paz fue alcanzada justo en el exterior, pero la explosión fue tan fuerte que destruyó gravemente algunos de los contenedores que había en el interior. Así es muy difícil vivir, porque no empezó ayer, sino que durante muchos meses estamos en estas condiciones. Nos pidieron que nos retiráramos de las posiciones a lo largo de la línea azul o hasta 5 kilómetros de la línea azul, pero hubo una decisión unánime de permanecer. El domingo, el premier israelí Benjamin Netanyahu pidió abiertamente al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la retirada de las posiciones de la Fuerza de Paz de la ONU en la frontera del Líbano. Frente a esto, al menos 40 países expresaron su apoyo pleno a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas e instaron a proteger a los cascos azules. En otra señal de apoyo a la resistencia en la región, inmediatamente después de los violentos ataques israelíes al centro de Beirut la semana pasada, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, aterrizó en la capital libanesa piloteando él mismo su nave. En un arriesgado gesto político y abierto apoyo a Hezbollah, Khalibaf pidió la unidad de los musulmanes contra el régimen israelí al momento de visitar un sitio atacado en la capital libanesa. Estamos, como siempre, del lado de la nación libanesa, estamos del lado del gobierno libanés, estamos del lado de la resistencia y estamos a su servicio en todas las situaciones difíciles.
En los últimos días, el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi ha visitado distintos países en la región para promover una desescalada, haciendo uso del carácter diplomático del país persa. Nuestro tema en este día lunes, comenzando la semana con una agenda bastante copada en materia de acciones por generar una desescalada y por el otro lado, intentando empujar el conflicto. Estoy hablando del régimen de Israel, que ha hecho de todo para generar molestia, enojo en la región y generar algún tipo de respuesta. Bueno, nos quedamos y vamos de inmediato a conocer quién nos acompaña en esta jornada. Con nosotros, Eduardo Meneses, analista internacional, politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente. Desde Ciudad de México nos acompaña. Bien, y nuestro segundo invitado desde Colombia, allí, Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional, periodista y director de DX Medios desde Bogotá, la capital. Bien, me queda más que saludarlos directamente, así que Juan Alberto, gusto de que estés con nosotros. ¿Cómo te encuentras tú? Muy bien, Osvaldo, un gusto saludarte a ti también, al equipo, por supuesto, al compañero de panel y a la audiencia. Eduardo, gracias por contestar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes y a quienes nos escuchan. Bien. Ahora los voy a llevar rápidamente a este tema. Vamos a abordar varios puntos. Voy con Juan Alberto. Juan Alberto, si el conflicto no baja en tensión, ¿qué se puede proyectar para el Líbano? Los combatientes de Israel contra objetivos civiles y humanitarios en el Líbano han dejado un saldo que hasta ahora se considera devastador. Se registran al menos 1.645 libaneses asesinados desde el pasado 23 de septiembre y también más de 1.200.000 personas que han sido desplazadas. ¿Qué hablar de los hospitales? Han obviamente sido perjudicados y se están quedando hoy día sin medicamentos para continuar entregando atención a los heridos frente a los continuos ataques de Israel. Te doy la palabra. ¿Cómo ves tú este escenario en el que no se ve por el momento una desescalada, una distensión? Bueno, claro, Osvaldo, el panorama para el Líbano, pues obviamente no es halagüeño, por el contrario, es el escenario de una guerra cruenta en la que el objetivo de Israel es evidente y es la destrucción del país. Lo vemos con cada día que pasa. No se trata aquí de combatir a Hezbollah, sino de devastar y desocupar prácticamente el territorio en una estrategia, podemos decir, similar a la que utilizó, a la que viene utilizando contra la Franja de Gaza, que es la misma que Israel en realidad lleva décadas usando contra toda Palestina. Porque ese es el propósito, el objetivo anunciado es el ataque a las agrupaciones que le hacen frente a esos fines expansivos, pero en realidad se trata de vaciar de habitantes a los territorios que pretende apropiarse. Es lo que está en la médula del proyecto sionista y lo que está en los fines particulares de Netanyahu, por convicción primero que todo, pero también ahora por necesidad. Esos son los planes. La cuestión es si va a lograrlo o si más bien está logrando todo lo contrario. Con la devastación de pueblos, sea el palestino o el libanés, lo que Israel hace es devastarse a él mismo. Cuando ataca Yemen, a Siria, a Irán, Israel ataca, digamos, las propias bases de su existencia y su supervivencia. Y eso no es una frase célebre ni un pensamiento elaborado, es uno de los principios más elementales de la filosofía y de la filosofía más elemental y de los más repetidos a lo largo del tiempo, desde la antigüedad. Esos saberes están en todos los libros escritos, no hay que ir lejos, incluso en la propia Biblia hebrea, de los proverbios, ¿no?, donde se habla de que el que hace bien a otro se beneficia, pero el que es cruel a sí mismo se perjudica. Entonces no solo hay interrelación como humanidad, sino que existe una profunda interdependencia como seres vivos. Y estas élites perjudiciales
al agredir a otros pueblos, pues se dañan a ellas mismas, propagan el odio hacia ellas, hacia sus proyectos y todo lo que las rodea. Eso es desatar ira en contra. Rabias que ahora son rabias en el presente, pero sobre todo unos ánimos de venganza y yo digo más bien que de justicia, que se mantienen y que crecen de generación en generación. Y en el caso, por ejemplo, de los líderes que atacan, que asesinan, pues cobran más valor. Con el martirio, tal vez, dejan de ser líderes y guías, pero se transforman en símbolos, en referentes trascendentes y universales. Entonces, Osvaldo, creo que los pueblos que masacran así se hacen más férreos, en los hijos que dejan sin padres, en los padres sin hijos, perduran esos pueblos. Ahí nacen resistencias más sólidas y si Hamas, si la Yihad Islámica, si Hezbollah, los demás grupos de resistencia palestina son fuertes ahora, pues luego van a hacerlo aún mucho más. Claro. Y esa, de otra parte, otro punto clave que me parece es que la seguridad que Israel ha vendido como uno de sus fundamentos, el progreso del que tanto hace alarde, se ufana, es el proyecto sionista, pues la conquista del gran Israel, esa alucinación de los colonos sionistas, todo eso, y por fortuna Israel ahora mismo lo está haciendo trizas en estos momentos. En polvo se están convirtiendo esas patrañas de esos dirigentes sionistas a lo largo del tiempo. Digamos que la ambición les rompió el saco y la autodevastación israelí es lo que está en marcha. No, y además que eso, uno tiene que tener en cuenta que para ser escuchado primero hay que escuchar, y es lo que no está haciendo en este caso, desde mi punto de vista, el régimen de Israel, que en el fondo hay unas críticas internacionales bastante fuertes al accionar que ha tenido hasta el momento. Quiero ir con Eduardo ahora para ponerme en la contraparte o en el otro escenario, porque Eduardo, ¿cómo calificas tú, por ejemplo, la estrategia de Hezbollah, que en respuesta ha dado duros golpes a Tel Aviv, claramente en las recientes horas? Por ejemplo, por lo menos hay unos 70 soldados del régimen que han resultado heridos y 4 muertos tras un ataque con drones ejecutado por el movimiento, en este caso de resistencia libanesa, en el sur de Haifa y en el norte también de los territorios ocupados. ¿Qué pasa en este caso con lo que está demostrando Hezbollah hasta el momento? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Lo primero y lo fundamental, creo que que hay que resaltar, es la diferencia, ¿no? Primero que nada, que existen en las estrategias. Nosotros vemos a Israel implementando una estrategia de terrorismo de Estado con ataques masivos hacia poblaciones civiles, siguen bombardeando hospitales, siguen lanzando estos panfletos que instan a la población a desplazamientos masivos, todo esto siendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Como decía el panelista anterior, todo esto se inscribe en la voluntad de Israel de seguir expandiéndose en esta voluntad de querer crear este gran Israel, algo que no lograrán. Y frente a esto nosotros vemos una estrategia militar de Hezbollah que obviamente queda muy clara la diferencia, ¿no? Primero que nada, los objetivos de Hezbollah son objetivos militares, son objetivos claramente, ahí sí, muy elegidos, muy específicos, no son dirigidos hacia poblaciones civiles y tienen dos tipos de acciones, ¿no? Las unas son como los bombardeos que tú acabas de mencionar, en los cuales hubieron varias víctimas militares fruto de estos misiles, pero también hay la resistencia que se da en el terreno. Nosotros hemos visto cómo algunas de las tropas de Israel que tratan de entrar en el territorio libanés por tierra se ven confrontadas de estrategias fuertes de resistencia. Todo esto se enmarca en una resistencia histórica contra la colonización, resistencia para la liberación de los territorios, y esto hace toda la diferencia en la estrategia militar, ¿no? Obviamente el objetivo que busca Israel de derrotar militarmente a un grupo tan experimentado que ya tiene más de 4 décadas, muy bien equipado como Hezbollah, no será posible. Israel lo único que puede hacer es tener ciertas victorias simbólicas, pero no podrá derrotarlos, ¿no? Bueno, que efectivamente es como también hablaba Juan Alberto, en el sentido de entender qué es lo que hay detrás también de la unión en las los distintos pueblos que conforman este eje de la resistencia. Hay un tema allí que está desarrollado no de este año o del año pasado cuando comenzaron los ataques, son cientos de años que obviamente llevan de ganancia allí cuando hablamos de arraigo a la tierra. Juan Alberto, en este caso,
¿Qué pasa? Y allí te llevo a otro tema, porque ¿qué pasa con esta exigencia de Benjamin Netanyahu de que la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano, allí FINUL o los cascos azules, como los conocemos, dejen la zona de conflicto? O sea, lo puede pedir, lo puede exigir el régimen de Israel. Entendamos la misión que tienen ellos en esta zona. Bueno, Osvaldo, ahora resulta que las tropas de la ONU son de Hezbollah, protegen a Hezbollah, como resulta que Hezbollah es una agrupación terrorista, pues entonces tenemos que, en una ecuación elemental, que la ONU es una organización terrorista y por consiguiente hay que atacarla. Desde luego, como dirían, o sea, con el propósito soterrado de hacerlo. Del mismo modo, resulta que Israel está inmerso en una guerra impuesta, o sea, ejecutan un genocidio implacable de manera prácticamente obligada. Ese discurso absurdo de tratar de tapar con palabras de inocencia las bestialidades que cometen a diario no puede tener cabida. Vimos al señor Netanyahu dando sus explicaciones. De hecho, no tienen cabida esas palabras porque esa narrativa usada y manida durante décadas de la victimización, de las masacres como medidas de defensa y del derecho a robar y someter en el nombre de Dios, pues eso ya no se lo cree nadie ni lo acepta nadie, a no ser que sean las dirigencias estadounidenses y europeas y de alguno que otro estado lacayo. Juan Alberto, ¿qué significa que los cascos azules digan no nos vamos a mover, pese a lo que significa también esta amenaza de Netanyahu? ¿Qué pasa con esta respuesta de los propios cascos azules hacia el propio Netanyahu? Bueno, es una negación a aceptarlo, esa medida de fuerza que está implementando Netanyahu en todo lado. Es la invasión absoluta y total, porque el objetivo es desocupar la tierra, no importa del papel que desempeñen allí. Lo que pasa es que obstaculizan los planes de Netanyahu de limpieza absoluta. Ese relato que viene manejando este señor y a través del cual viene haciendo, pues cometiendo toda esta clase de barbaridades. Para el papel que ha jugado Naciones Unidas es parte de un acuerdo de vieja data, de la derrota, porque hay que mencionarlo con las palabras claras, la derrota que tuvo Israel hace casi 2 décadas, en 2006, pues es parte de ese acuerdo, es parte de lo que se llegó para poder lograr el retiro de las tropas israelíes de allí. Son un obstáculo para ellos y siempre lo han visto así, de la misma manera que han visto como o mantienen esa sed de venganza en contra de Hezbollah, porque fue realmente una salida poco decorosa para una entidad tan soberbia y para unas administraciones que una tras otra se han caracterizado justamente por eso, y máxime para un señor como el actual, como Netanyahu, pues que continúa en esa misma línea. Pero básicamente es eso, se trata de que el objetivo realmente es, o la política soterrada de exterminio lento del pueblo palestino, pues ahora la está convirtiendo Netanyahu en una carnicería a plena luz, y es lo que quiere reproducir ahora en el Líbano, porque los planes van más allá de lo que se expresa y se busca es una expansión, pero no porque sí, no solamente por fines racistas, sino porque detrás hay móviles económicos de gran magnitud, intereses energéticos, gasísticos, claro, tanto en lo que es la Franja de Gaza como en lo que es el Líbano, que estaba integrándose a proyectos de exploración y explotación de gas frente a las propias costas del Mediterráneo. Eso es inaceptable, además por lo que representan estos pueblos como obstáculo para los planes de expansión que vienen desarrollándose y la integración de Israel a estas franjas paralelas a lo que es la franja china, la iniciativa china de un cinturón, una ruta, y los proyectos en desarrollo en los cuales Irán forma parte constitutiva como enemigo, pues en el cual Israel cifra todos sus objetivos, porque realmente constituye un obstáculo para esos planes suyos, pero también del imperio que por algo los avala y por algo los respalda y por algo es la mano que mece la cuna, el titiritero tras bambalinas, aunque no se reconozca o por las circunstancias momentáneas, pues se disimula. Bien. Mira, Juan Alberto, voy a ir con Eduardo para también complementar también este punto de vista, porque me interesa, Eduardo, tu punto de vista respecto de lo que pasa con Estados Unidos, que, dicho sea de paso, ha apoyado en todo a el régimen de Israel, pero hay cosas en las que al mismo tiempo se va poniendo la soga al cuello, por decirlo de alguna forma, en materia de condena internacional, ¿no? Bueno, aquí hay algo que es fundamental, ¿no? Primero que nada, que ya queda claro
que Israel se ha situado por fuera de la comunidad humana del derecho internacional y de la construcción de un horizonte de paz. Pero Estados Unidos, más allá de la retórica, que siempre ha tratado de mantener una retórica, no ha hecho nada más que seguir en esta misma senda. Y esto tiene dos consecuencias. Bueno, lo de seguir en esta senda, primero que nada, se traduce claramente en los casi 30 billones de dólares que Estados Unidos votó este año en apoyo militar a Israel, a pesar de las denuncias de la Corte Internacional de Justicia, de la pedida de detención de Netanyahu por la Corte Penal Internacional, todas las declaraciones que se han hecho en la ONU. Y obviamente Estados Unidos sigue el mismo camino. Por más de que sea difícil defenderlo en la comunidad internacional, finalmente Estados Unidos el único derecho internacional que le sirve y que le ha servido en estas últimas décadas del derecho internacional que le permite justificar sus agresiones imperialistas. Cuando nosotros vemos que los cascos azules se niegan a salir, vemos que la ONU cada vez más está pidiendo que haya una reforma fundamental de el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, de la forma en que se aplican las medidas de la Asamblea General de la ONU, nosotros vemos a una comunidad humana de naciones queriendo construir un horizonte de paz en base al derecho internacional, mientras Estados Unidos claramente no solo que se pone en respaldo a Israel en esto, situándose igual por fuera de esta comunidad del derecho internacional, pero además ya están preparando otro escenario para enfrentar. Estados Unidos finalmente está en esta integración de su global y se queda para defender, seguir impulsando la guerra, por un lado que financia por otro lado que trata de imponer su dominio en el mundo por la fuerza, ¿no? Bien, me quedan solamente 2 minutos. Voy muy rápido con esto, pero tengo que tratarlo. Juan Alberto, por favor, te pido que lo reduzcamos en respuesta, pero me interesa tu punto de vista. Llegó pilotando por él mismo la aeronave a Beirut, un lugar que estaba destruido por los ataques israelíes allí en la capital libanesa. Estoy hablando de Mohammad Baker Khalibaf, autoridad iraní, por cierto, que es el presidente del Parlamento, pero que da una señal clara y llega diciendo estamos con la resistencia y vamos a seguir actuando en la región frente al riesgo que significa. ¿Qué punto de vista rescatas tú de esta señal que entrega Irán, llegando a un lugar de conflicto, pero así, abierto, con cara descubierta? ¿Qué pasa allí? Te lo pregunto en 30 segundos. Osvaldo, primero que todo, apoyo, como lo mencionas en la propia pregunta, un apoyo irrestricto a lo que son los planteamientos, las luchas del eje de la resistencia. Es decir, Irán está con ellos, el apoyo es total, la posibilidad de que eso eche hacia atrás no existe. Segundo, la confianza que existe en la dirigencia iraní, en los líderes iraníes, en relación con lo que representan como poder dentro de la zona, dentro de la región. Seguramente eso implica un riesgo, pero implica también un compromiso muy grande del pueblo iraní y de sus autoridades en relación con lo que ocurre. Irán es un pueblo de paz, la historia así lo demuestra y de forma particular la historia reciente. Estas acciones que está dando frente a Israel, dejando claro Irán frente a Israel, es su disposición para hacerle frente a esos planes, sean los que sean, y a ese tipo de crímenes que está adelantando en la región. Creo que eso es un voto de confianza enorme, inspira confianza además en las fuerzas de resistencia de la región. Voy con los últimos 30 segundos que me quedan, pero con Eduardo, porque lo propio ha hecho el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, ha estado en una gira por países de la región, ha visitado Arabia Saudí, también las autoridades han estado, por ejemplo, en Qatar, y lo propio hicieron en Omán. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué está demostrando la diplomacia en medio de todo este conflicto? Estoy hablando de Irán en particular. 30 segundos. Bueno, nosotros vemos que por un lado cae la fachada del derecho internacional, pero también por el otro lado, a nivel nacional, cada vez más los pueblos árabes, los pueblos en solidaridad de la región con el pueblo palestino, están empujando a sus gobiernos, que siempre han tenido desde hace mucho tiempo un doble discurso, a ya tomar acciones, que no se quede solo en las palabras, sino que se tomen acciones, y es por eso que esta gira internacional es fundamental para comenzar a articular ya acciones concretas en contra de esta acción totalmente violatoria de los derechos humanos que sigue siendo Israel desde hace más de un año, ¿no? Bien, y vamos a pasar a ver también qué deja todo este encuentro en Ginebra y con también los parlamentarios que el propio
están tratando este tema muy en profundidad y con gran celeridad para evitar, digamos, una escalada mayor. Eduardo Meneses, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan Alberto Sánchez Marín, como siempre, un abrazo en nombre de todo el equipo. Hasta pronto. Muchas gracias, muy amable Osvaldo, saludos a todos. Bien, ya lo veíamos al final del programa, dando muestra de su carácter diplomático. En los últimos días, el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi ha visitado distintos países en la región para promover la desescalada haciendo uso del carácter diplomático propio del país persa. Esa es una cosa que rescatan muchos líderes a nivel internacional y nos quedamos con eso. Los esfuerzos por bajar la tensión también es una forma de combatir los objetivos del gabinete de Benjamin Netanyahu. Hasta mañana, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos.